¿Qué es el pacto de sangre y cuál es el pacto cultural? ¿Quiénes forman parte de cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus mayores diferencias? ¿Cómo era el nexo de cada uno de estos pactos con los dioses? ¿Cómo recordaban ellos su origen extraterrestre? ¿Qué hacían las élites aristocráticas con los iniciados para prepararlos como transductores y comunicarse con los dioses? Conozcamos a los alienígenas que pactaron con el creador de este mundo y cómo podemos echar mano de la memoria genética para recordar nuestro origen. Y cómo la Alemania nazi es un ejemplo vivo de la renovación del pacto de sangre. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Basados en nuestra historia, en las experiencias de contactos con alienígenas y en algunas investigaciones del licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, trataremos de responder las preguntas planteadas en la introducción de este video y profundizar un poco más sobre este interesante tema. Es importante recordar que en un principio estaba planteado que todos los pueblos de este mundo serían descendientes de los alienígenas que pactaron con el Demiurgo, es decir, tanto los pueblos del pacto de sangre, quienes tenían en su memoria genética el vivo recuerdo del origen y que de esta manera decidieron un modo de vida estratégico, realizando por esta razón un pacto de sangre, es decir, un pacto de honor con los alienígenas liberadores, así como también los descendientes, los pueblos del pacto cultural, que son los que han aceptado someterse a un modo de vida cultural, asimilándose de esta manera al mundo de la materia y haciéndose protagonistas de los grandes hitos históricos para nuestra cultura, desde la instauración del monoteísmo y sus monacatos oriental y occidental que niegan la existencia de los dioses liberadores, hasta la despaganización de los pueblos del pacto de sangre, las inquisiciones y las grandes revoluciones. Tengamos en cuenta que en la actualidad todos los pueblos han sucumbido al pacto cultural, y aunque esta es una terrible realidad, no podemos engañarnos al respecto. Por otra parte, es importante diferenciar que el racialismo no es xenofobia y que éste solo pretende evitar la mezcla racial con fines profilácticos y místicos. También acotaremos que, aunque parezca extraordinario, aún en nuestros días existen hombres y mujeres que súbitamente despiertan al recuerdo de su origen extraterrestre. Y aprovechamos esto para preguntar a nuestros suscriptores: ¿recuerdas tu origen? ¿Sabes de dónde provienes? Y esto no es de extrañarnos, sino más bien ver como algo necesario recordar nuestro origen, porque hablando de los viryas, ellos han asumido en algunos momentos claves de la historia el control de algunas naciones, restableciendo así el pacto de sangre, y esto fue lo que sucedió con la Alemania nazi. Ahora nos preguntamos, ¿qué identifica a un pueblo como adherente al pacto cultural? La respuesta es la existencia de una casta sacerdotal incrustada como élite institucionalizada en los grupos de poder que ejercen el control social. Y esto es así porque los dioses liberadores del pacto de sangre no admiten intermediarios de ninguna naturaleza cuando se trata de entrar en contacto con un grupo de hombres dispuesto a transitar el camino guerrero que conduce al origen increado del espíritu. Y esta es la razón por la cual se buscó despaganizar a los pueblos del pacto de sangre, para así adherirlos al pacto cultural. Si bien la estructura social de los dos tipos de pueblos, tanto los del pacto cultural y los del pacto de sangre, es similar,
también es cierto que hay notables diferencias. Por ejemplo, aunque ambos tenían una casta dirigente que estaba en contacto directo con sus progenitores alienígenas, la diferencia estribaba en que los pueblos del pacto de sangre tenían a su realeza como nexo o contacto con los dioses. Entre tanto, los pueblos del pacto cultural usaban como nexo o contacto con los superiores a la casta sacerdotal. Es decir, mientras la aristocracia de un pueblo del pacto de sangre entraba en contacto con los superiores por la memoria de sangre, los sacerdotes del pacto cultural lo hacían mediante el culto, el sacrificio y la afirmación de la materia y el mundo creado. Ahora bien, después que terminara la guerra entre los pueblos del pacto de sangre contra los pueblos del pacto cultural, la cual terminó con la destrucción de la Atlántida, los remanentes de ambos bandos se enfrascaron en una guerra de movimientos, y así estos sobrevivientes comenzaron a marchar hacia el este, mezclando su sangre con las aristocracias de muchos pueblos leales al pacto de sangre y otros tantos al pacto cultural, y de diversas razas como por ejemplo la roja, la amarilla, la negra y la blanca. Uno de esos pueblos fueron los íberos, que fundaron el gran imperio de Tartesos, el rastro más visible de la Atlántida. Recordemos que en la era postdiluviana, los pueblos del pacto de sangre mantenían contacto con los dioses a través de unas gemas o transductores. Por su parte, las élites aristocráticas se dedicaban a formar iniciados, los cuales debían prepararse toda una vida para funcionar los transductores y comunicarse con los dioses. El funcionamiento de los transductores dependía de la pureza de sangre de los iniciados. De ahí que los pueblos del pacto de sangre no se mezclaban con otros que no tuvieran el mismo signo racial. Estas gemas o transductores eran custodiados por expertas élites iniciadas aristocráticas, que generalmente las engastaban en objetos reales como coronas, espadas y escudos, los cuales eran auténticos oráculos del mundo antiguo. Por otra parte, los antiguos griegos, Odín o Wotan, el Cristo pagano de raza pelasga, fueron también pueblos del pacto de sangre y tuvieron en su poder varias de estas piedras conocidas en ocultismo como huevos de serpiente. La más famosa se guardaba en Delfos y a través de ella podían contactarse con Apolo, un alienígena del bando liberador. Esta deidad fue conocida como Nabután por los tartesios y como Wotan u Odín por los pueblos del pacto de sangre de razas nórdicas y germánicas. Ahora, en el caso de los pueblos del pacto cultural, podemos decir que los que tenían el nexo con los alienígenas que afirmaban la materia eran las castas sacerdotales de las más altas jerarquías, especialmente aquellas iniciadas en el culto al Dios creador. Así, mientras los pueblos del pacto de sangre se caracterizaban por ser principalmente aristocráticos y guerreros, es decir, tenían un sistema de castas donde la aristocracia guerrera conformaba la casta gobernante y los agricultores y artesanos, una casta civil o ciudadana, ocupaban un territorio que siempre consideraban ajeno y lo amurallaban. En otras palabras, no creían en la propiedad de la tierra por razones estratégicas. Por el contrario, los pueblos del pacto cultural tenían una casta sacerdotal por encima de todo rango, luego una milicia mercenaria al mando de una aristocracia sometida al sacerdocio, y castas de pastores y comerciantes. Ellos creían en la propiedad de la tierra y sus asentamientos se ubicaban en vórtices de energía telúrica, plexos del Kumara o regente planetario que perdurarían hasta nuestros días. Ejemplos claros de estos son el Cairo, Roma y Jerusalén, que confirman estas afirmaciones de la sabiduría hiperbórea. Habiendo hecho estas aclaraciones, nos enfocaremos en los tartesios,
un pueblo del pacto de sangre y cuya historia está perfectamente hilvanada en el misterio de Belicena Vilca. Los tartesios son contados dentro de los últimos pueblos que perseveraron en el modo de vida estratégico y el pacto de sangre, pues durante el siglo III antes de nuestra era concretaron una alianza con los lidios, un poderoso pueblo pelasgo, para poder resistir así el asedio de los fenicios, un pueblo del pacto cultural que poseía una elevada cultura y un poderoso ejército mercenario. Mas cuando finalmente estos invadieron Tartesos, arribaron junto a los invasores, los sacerdotes del Dios Uno, a Europa, con una misión especialmente encomendada a ellos por los alienígenas traidores que pactaron con el Creador y las potencias de la materia, para encontrar los transductores con los que los tartesios y otros pueblos del pacto de sangre se contactaban con los dioses liberadores, para apoderarse de ellos por cualquier medio y destruirlos. De esta manera, las élites iniciadas que custodiaban las gemas fueron pasando a la clandestinidad. Más tarde, con la llegada de los romanos, el linaje de Tarsis se emparentó con la aristocracia, disimulando su doctrina herética en el culto a Vesta, la diosa del fuego romana, hasta el siglo III de nuestra era, cuando la Iglesia Católica y con ella los cultos llamados paganos son prohibidos por los sacerdotes del Dios Uno, quienes buscaban aún a los transductores que por lo general estaban engastados con gemas en objetos reales, como por ejemplo coronas y espadas. Más tarde empieza la judeocristianización en la Europa pagana y en el siglo X solo los tartesios y algunos pueblos anglosajones y vikingos conservarían todas sus transductores que aún los sacerdotes judeocristianos no habían podido arrebatarles. Y así algunos de estos pueblos se embarcaron hacia América escapando de las cruzadas antiheréticas, trayendo consigo sus transductores. Más adelante, en el siglo XV, llegarían los sacerdotes judeocristianos bajo la égida de un supremo sacerdote de la Fraternidad Blanca, es decir, Cristóbal Colón, buscando el rastro de ellos por toda Mesoamérica y Sudamérica. Y es así donde se encuentran con un transductor que estaba en manos de la princesa Papán, hija del rey Montezuma. Se trata de una piedra pulida en basalto negro. El sacerdote franciscano Pedro de Gante, que lo tuvo en su poder, murió dejándolo en un cofre que, por azares llenos de sentido, fue a dar a las manos de la reina Elizabeth, que a su vez lo cedió a su asesor de la corte, John Dee, para que estudiara sus raras propiedades. John Dee tardaría años en comprender su funcionamiento, logrando contactar con los llamados, entre comillas, ángeles, que no eran sino los dioses liberadores llamados Kukulcán por la princesa Papán. Pero, ¿qué pasó con el linaje de Tarsis? Sus iniciados lograron conservar la espada sabia, donde estaba engastada la piedra de Venus, el transductor Atlante. Durante siglos fungieron como ejemplares católicos disimulando su herejía en el culto de la Virgen de Gruta. Legistas asesoraron a grandes adálides gibelinos, anticlericales como Federico II y Felipe IV el Hermoso, que en su momento, la Alta Edad Media, desarticularon el plan sinérgico de instaurar un gobierno mundial con el llamado, entre comillas, pueblo elegido del Dios Uno a la cabeza. Estos, junto a cátaros y bogomilos, lograron una gran influencia en la Iglesia Católica a través de la orden dominica que ellos impulsaron. Una rama de su linaje que persistió en Austria hizo contacto con John Dee, hecho que cambiaría profundamente la historia de Europa y el mundo entero en los siglos venideros. Si el contenido de este video fue útil para ti, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.